Ya, ya estoy grabando. Vamos a empezar. Hola. Lo que quiero hacer aquí es leer este libro y compartirles mis conocimientos en general de la cultura japonesa en este libro, ¿no? Quiero leerlo, la verdad es un libro que quiero leer. Ya me leí unos cuantos, me leí desde el barco rojo hasta el cuenco del rey, es el último que he leído. Son bien cortitos los cuentos, la verdad. Pero quiero, desde hace tiempo quiero hacer esto. Bueno, se me ocurrió, porque la verdad tienen cosas muy interesantes que me gustaría compartir, ¿no? Y en general, vamos a leer hoy uno, dos o tres cuentos, nomás para probar. Pero bueno, o sea, es un libro infantil, se supone, porque ya veremos los cuentos, son un poquito no muy infantiles que digamos. Y básicamente es de Mimei Ogawa y Nakichi Niimi. Y pues estos dos autores básicamente son considerados los padres de los cuentos modernos de Japón. Tienen cuentos muy interesantes, la verdad. No he leído muchos, nomás he leído, bueno, ya les dije. Y pues mi favorito es el de la librería roja, me gusta mucho. Lo leí hace mucho para una clase. Y hay uno donde dice las velas rojas, y bueno, las velas rojas y la sirena, que no lo ubico dónde está. El pueblo, el árbol, la tristeza, la vela roja. Pero bueno, creo que es de este autor, si mal no recuerdo. La muñeca perdida, no. Historia. Pero bueno, vamos a empezar a leer El Barco Rojo. El prólogo me lo voy a saltar. Básicamente aquí nomás dice, o sea, lo puedo leer rápido, no es mucho que digamos. Bueno, prólogo. Es menester aclararlo a nuestros auspicios lectores del pájaro rojo. La Kaitori en japonés no es el título de un cuento, sino de una revista. Es básicamente una revista, pero pues esta es una colección de los mejores de las mejores historias de estos dos escritores. Y pues dice, o mejor dicho, la primera revista japonesa especializada en cuentos y canciones para niños. Dowa y Yoyo, básicamente Dowa es cuentos y Doyo no me acuerdo, ni sé qué es, la verdad. A ver, vamos a investigarlo rápido. Do, a ver, Doyo. Doyo. Lo voy a investigar luego y ya lo menciono. La verdad, ahorita no estoy muy familiarizado, pero bueno. Pues básicamente se considera en la actualidad la literatura infantil japonesa, ¿no? Eh, Se ha dicho que puede parecer confuso. Nos destacamos por este título por dos razones fundamentales. La primera, para dar una manera adjetiva de mí. Mira, aquí dice que básicamente pues agrega de los mejores cuentos que tienes de esta novela cuyos cuentos marcaron la infancia de muchos jóvenes. Pues básicamente los más populares, supongo que en esa época. No me he leído todos en la menor era. La primera mitad de... Digo, a lo que se refiere de la era Dowa es básicamente cuando se terminó. Era,
O sea, básicamente la era Dowa es después de la Segunda Guerra Mundial. Ya les puedo contar luego un poquito más. Eh, y pues es aquí, pues aquí te dice ya que son cuentos traducidos directamente del japonés. Pero bueno, aquí está una foto de Himei Ogawa. Vamos a leer primero sus cuentos. Y mira, aquí está una portada del pájaro rojo. No tiene nada que ver con un pájaro, no. De hecho, hasta está escrito al revés. Eh, bueno, no, si lo lees acá Itori, como se lee en japonés, pues está bien escrito. Entonces, aquí, pues, una imagen de japonesa y un árbol, ¿no? Un pajarito, ¿no? Pero bueno, vamos a leer el barco rojo y les comentaré qué me parece. Este está un poquito ladillo, no son tan largos como ven, son que dos, tres, cuatro páginas, solo mucho. Digo, si contamos al revés, son solo dos, pero bueno. El barco rojo. Y pues Tsuyuko era de la familia humilde. Cuando empezó a ir al colegio en su pueblo y oyó por primera vez el sonido de un órgano, se sorprendió tanto que no podía creer que existiera un instrumento tan maravilloso en este mundo. Hasta entonces no había oído nada igual. El interés por la música lo llevaba en la sangre, de ahí que se la viera feliz escuchando la bella melodía del órgano que tocaba la maestra. Y allá mismo se preguntó quién lo habría inventado y de dónde lo habrían traído. Un día Tsuyuko se lo preguntó directamente a su maestra. En principio, este le contestó que le habían traído del extranjero. Sin embargo, como Tsuyuko no sabía que él era extranjero, le preguntó de dónde estaba eso. Y la maestra le explicó que estaba en un lejano país ubicado más allá de las olas del océano. En este momento, Tsuyuko experimentó una especie de lejana y nostálgica emoción tras imaginar que aquel órgano había venido en barco. Y sin saber por qué, cada vez que escuchaba su melodía, esta le evocaba una tierra ubicada más allá del extenso mar. Tsuyuko seguía preguntando cosas sobre esta tierra, y la maestra le contaba que se trataba de un lugar más avanzado del mundo, donde había otros instrumentos de bellas melodías y que su gente era muy hermosa. Desde entonces, Tsuyuko deseaba con todas sus fuerzas viajar al extranjero. Imaginaba cómo sería un lugar bonito, moderno y con gente hermosa, o si podría escuchar lindas melodías una vez llegara. Es más, en cuanto se hiciera mayor, si la economía se lo permitía, quería viajar a aquel maravilloso país para aprender música. Ahora bien, al ser de familia humilde, más otras innumerables razones, a la edad de 11 años se vio la necesidad de dejar su pueblo para ponerse a servir en una casa de Tokio. En la casa de Tokio era muy lujosa. Tenía órgano, piano e incluso gramofón. Tsuyuko se sentía extraño porque ni siquiera sabía cómo se les denominaba. Sin embargo, en cuanto oyó el sonido de la salida del piano o la voz extranjera del gramófono, intuyó que aquellos instrumentos también habían venido de aquel remoto país, ubicado más allá del océano. Y de nuevo, sintió aquella lejana y nostálgica emoción que experimentó cuando oyó por primera vez el órgano que había en el colegio en su pueblo. En aquella casa vivió una joven que daba la impresión de ser una hermana mayor de Tsuyuko. La joven sentía qué pena de la pobre niña, de ahí que la cuidaba con mucho cariño. Tsuyuko, por su parte, se encariñó con ella y siempre la llamaba hermana. La joven salía, la joven solía llevarla de paseo por las tiendas de Ginza. Un día se detuvieron delante del escaparate para observar el órgano, el piano y la mandolina
que lo decoraban. Hermana, ¿estos instrumentos son del extranjero? Preguntó Tsuyoko. No, hombre, se me super confunde a veces. No sé, también lo hacen en Japón, respondía la joven. A pesar de que nadie los tocaba, Tsuyuko notó cómo se estremecían e irradiaban una dulce melodía. Siempre que la señorita tocaba el piano cerca de la ventana por donde atravesaban los rojizos rayos del crepúsculo, ella, a su lado, observaba con atención el delicado movimiento de sus dedos sobre las teclas. Al mismo tiempo, escuchaba el tono de su canto mientras percibía todas y cada una de las imperceptibles vibraciones de su bella melodía. El sonido del piano le recordaba el rumor del viento atravesando el extenso mar, así como también el ruido de las olas golpeando contra las rocas. También la imagen de la señorita tocando el piano y entonando una canción extranjera con su cristalina voz le evocaba una estampa celestial. Delicadas lágrimas como luceras brotaron por sus cristalinos ojos. Tsuyuko se acordó de su madre, de su padre y de su colegio, y sin mediar palabra, lágrimas de emoción corrieron por sus mejillas. A veces, Tsuyuko soñaba coger un barco que la llevaba al extranjero. Aprendía a tocar el órgano, el piano hacía música profesional y la gente idolatraba hasta que de repente se despertaba aturdida del sueño. Un día de principios de primavera, Tsuyuko y la señorita viajaron hasta la costa. No soplaba el viento y el mar estaba en calma. El horizonte, nebuloso como en un ensueño, apenas se vislumbraba a lo lejos. Una nube blanca cuya silueta aparecía la figura de una isla o un pájaro flotaba en el cielo. Tsuyoko y la señorita caminaban por la orilla agarradas de la mano, mientras entonaban una dulce canción. Y sus huellas quedaban marcadas en la arena. Las olas reían traviesamente. De repente, un enorme barco de franja roja apareció a lo lejos surcando las olas. Cuando Tsuyoku lo vio, pensó que se dirigía a algún país, a un lejano país. La señorita también lo observaba. Hermana, ¿cómo se llama este mar? Preguntó Tsuyoko. Océano Pacífico, respondió la señorita. Tsuyoko pensó que podría llegar al extranjero atravesándolo. ¿Aquel barco va al extranjero? Preguntó Tsuyoko. A la señorita se le veía compungida, pues siempre miraba algo fijamente que se le saltaban las lágrimas. Tal vez, musitó dubitativa. Ay, perdona, qué tonta soy. Claro que sí, respondió la señorita. ¿Y se tardó mucho? Preguntó la niña. Muchísimo. El extranjero está a miles de kilómetros, apuntó la señorita. Tras lo cual, Tsuyuko sintió aún más nostalgia de aquel barco, y mientras imaginaba que éste se dirigiera al maravilloso país del extranjero a través del Pacífico, pensó a sus pasajeros y en lo que estarían haciendo. El barco se alejaba. Ya solo se apreciaba su franja roja, sus tres largos mástiles, su bandera oceando el viento y su gran chimenea que expulsaba un enorme humo negro. Tras él, un reguero de espuma blanca corría sobre las olas. Tsuyoku no pudo apartar aquel barco de sus pensamientos, cuando deseaba poder viajar en él para ir al extranjero. Y allí mismo imaginó oír bella música o aprender a tocar el órgano o el piano. Sin perderlo de vista, el barco se desvaneció en el horizonte. El sol caía por el oeste y sus rayos centellaban como el oro por encima de las olas. La sombra de las lejanas rocas se tornó rojiza. De repente, la silueta del barco desaparecía tras una ola, y en el cielo quedó una enorme franja de humo. Ese mismo Tsuyoko y la señorita disfrutaron de lo lindo de la costa y ambas regresaron exhaustos a casa. A la mañana siguiente, Tsuyoku se asomó por la ventana. De repente se acordó del barco rojo del otro día e imaginaba por dónde iría.
En ese mismo instante, una golondrina apareció de la nada. Ahí va, ¿y tú? Ah, ¿por dónde viniste? Preguntó la niña sorprendida. La golondrina giró su lindo cabecita y la miró fijamente. Del sur, respondió esta. ¿Atravesaste el Pacífico? Preguntó Tsuyoki con curiosidad. Sí, claro. Volé durante varios días por encima de sus olas, respondió la golondrina. ¿Y viste el barco? Preguntó Tsuyoku. ¿Tsuyoko? ¿Qué barco? Veo muchos barcos cada día, respondió la golondrina. ¿Cómo era tu barco? Tsuyoko le explicó que era uno de franjas rojas, tres grandes mástiles, más otros detalles que recordaba de aquel día. La golondrina se puso a pensar. Ah, sí, ya me acuerdo. Fue un día que estaba muy cansada, antes de que llegaba la noche. Me, me puse a buscar el mástil de un barco para descansar. Entonces lo vi y me puse sobre él. Esa noche salió de una hermosa luna llena que iluminaba las azuladas olas. El cielo estaba tan claro como el mediodía y la paz reinaba por doquier. Sus pasajeros entonaban canciones de alegría, narró la golondrina. Entonces, sin más, se echó a volar. Tsuyoku la siguió con la mirada mientras imaginaba a dónde iría el barco rojo. Este fue básicamente el barco rojo. Y lo que podemos aprender de este o lo que está incluido, por ejemplo, es que en la época, básicamente en esos tiempos, en la era Meiji, como dice el libro, o sea, lo primero que podemos rescatar es la impresión de Tsuyoku por los instrumentos, porque obviamente en esa época apenas estaba en 1876, si no me equivoco. Yo es en el 78 porque en el 77 se termina el periodo. Eh, eh, Básicamente se termina el shogunato y empieza el periodo Meiji. Ya, supongo que está un poquito adelantado las fechas, unos 2000, bueno, 1900 y algo, yo creo, porque es básicamente Suyoku se sorprende por los instrumentos que encuentra, ¿no? El piano, el órgano, y pues en ese tiempo era apenas estaba entrando todo lo extranjero, y pues por eso está tan sorprendida de la música, ¿no? Porque es algo nuevo en la sociedad japonesa. Y pues eso también, por eso tiene su fascinación por viajar, porque es algo que nunca lo han tenido. Otra cosa cultural que podemos rescatar del cuento es en esta parte, cuando se termina esta, de que tiene que la necesidad de a sus 11 años dejar su pueblo y viajar a Tokio, porque básicamente por razones de dinero, situaciones de vida, de pobreza y así en general, por las situaciones que estaban pasando más en el campo, era muy común que vendieran a las o vendieran o que se casaran las mujeres con una persona de la ciudad rica para que ésta se fuera a vivir a la casa. Básicamente era muy conocido de que eh, una pueblerina pues la casaban o con un esposo de la ciudad o pues la vendían básicamente para que ayude en la casa. Y yo creo que este fue el caso de, de Tsuyoko. En un lugar donde podemos ver esto, bueno, es en la película de Arigato-san. Eh, a ver. Hay una película que si la buscan es bueno, no es tradicional, pero es una película muy bonita que podemos encontrar muchas cosas culturales en ella de esa época. La película se hizo en 1936. Se llama Arigato-san.
que se llama pues Mr. Gracias, Mr. Thank You, la pueden encontrar así. La verdad es una película que les recomiendo mucho y la historia principal va de eso. Bueno, más bien la historia principal se enfoca en un conductor de autobuses que le dicen Arigato-san, porque todo el rato le están diciendo Arigato. Pero lo curioso de la película es que pasa de que en general los personajes principales es una mamá y su hija que van a la ciudad, a Tokio, porque la hija la vendieron a una familia rica, porque para que ella tenga una mejor vida, a ella la venden. Y toda la película se trata de este eh, básicamente desde el pueblo de Izu hasta hasta la ciudad de Tokio, se van en el autobús con este señor, que es muy famoso por el autobús, y básicamente te vas enterando de varias historias de los personajes que van subiendo ese autobús. Y la verdad es una película que, la verdad, si quieres conocer de la cultura japonesa del periodo Meiji más o menos, puedes aprender mucho de ella, cómo estaba la situación en esa época, como por ejemplo muchos jóvenes como estaban haciendo todo esto de más bien de las carreteras, eh, era muy famoso de que los chavos también se iban de la ciudad para trabajar en las carreteras, para hacer las carreteras. Y llega bastante, bueno, en una situación en que se encuentra varios empleados haciendo las carreteras, este autobús. Y se encuentra bastantes estereotipos de la cultura japonesa, ¿no? Así que se los recomiendo. Se llama, les recuerdo, se llama Arigato-san, Mr. Thank You. La pueden encontrar así, Arigato-san, película japonesa. Y es de 1936. Este también lo vamos a leer, que es muy cortito. La verdad, algunos son largos y algunos son cortos. El poste de luz y el extraño hombre. En una gran ciudad vivía un hombre muy extraño. Este no salía fuera durante el día, ni siquiera cuando sus amigos lo invitaban a tomar algo. Siempre ponía excusas, bien que estaba enfermo o tenía cosas que hacer. Perdón. Vivía encerrado en su habitación, no obstante, le encantaba salir de noche, cuando la gente ya dormía. Disfrutaba pasear entre la 1 y las 3 de la madrugada. Una noche, mientras caminaba por una solitaria calle, vio aparecer un gigante que se acercaba lentamente desde lejos. Tras observarlo un instante, se dio cuenta que medía unos 10 metros de altura. ¿Y tú? ¿Quién eres?, preguntó el extraño. Soy el poste de luz, respondió este inclinado. Oh, vale, un poste. ¿Y qué haces paseando a estas horas de la noche?, preguntó de nuevo el extraño hombre. El poste le contestó que durante el día es difícil poder caminar sin problema debido a la gente que hay afuera. ¿Y tú, hombrecillo, qué haces paseando tan tarde?, preguntó seguidamente el poste. El extraño hombre le dijo que odiaba a la gente y que por eso paseaba la noche para no verse con nadie. Al poste le resultó interesante su respuesta y le preguntó si quería ser su amigo. El extraño hombre se sintió complacido. Odio a la gente, pero tú me caes bien. Bueno, demos juntos un paseo, contestó este, y se pusieron a pasear. Al rato, el extraño hombre parecía un tanto molesto. Oye, poste, no puedo oír lo que dices. Eres demasiado alto. ¿No te importaría agacharte un poco más?, preguntó en voz alta el poste. El poste ladeó su cuerpo todo lo que pudo. Más de esto es imposible, respondió. ¿Qué te parece si vamos a la vera de algún río o estanque? Yo me meteré dentro y si podremos estar a la misma altura. Perfecto, exclamó el extraño hombre. Sin embargo, después de pensarlo un poco, no, a la vera de un río no.
Es tortuoso y hay mucha maleza. A ti te da igual porque no sientes el dolor, pero yo lo pasaría fatal. El poste inclinó nuevamente su cuerpo todo lo que pudo. Bueno, tengo otra idea. Como eres pequeño, ¿qué te parece si caminas por los tejados y yo te sigo al lado? Propuso el poste. Buena idea, exclamó el hombre. Vengo, venga, súbeme y ponme encima de algún tejado. El poste lo levantó sin apenas esfuerzo y lo puso rápidamente en uno. El peculiar hombre quedó maravillado con la extraordinaria vista, tras lo cual se puso a caminar hablando en el poste. En este instante la luna surgió súbitamente de entre las nubes y los dos pudieron verse cara a cara. Oye, poste, qué cara tan pálida, exclamó el hombre sorprendido. ¿Y esa herida? Ah, ¿esta? Ah, no te preocupes, dijo. Mi cara palidece cuando una intensa corriente atraviesa los cables, y la herida es la señal que me deja. Uy, qué miedo. No pienso tocarte nunca más, exclamó el hombre. Si fuera así, ¿cómo podría el hombre bajar del tejado? Enanito está amaneciendo, apuntó al poste. ¿Cómo? ¿Que está amaneciendo? Dijo angustiado el peculiar hombre. Luego miró al horizonte. ¡Ay de mí! Rápido, regresemos. Entonces se acercó al poste para que lo agarrara y lo bajara. No, 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 déjame, no me toques. ¡Qué miedo! Exclamó mientras retrocedía. El poste se echó a reír a carcajadas. Enanito, tengo que marcharme ya. Debo de volver a mi lugar antes de que la gente salga a la calle. Quédate tú aquí si quieres, apuntó al poste. El peculiar hombre, asustado, se echó a llorar. Justo en ese momento la gente empezó a salir de sus casas para ir a trabajar. El poste ya no pudo moverse del lugar y ahí se quedó plantado. Poste, poste, bájame de aquí, por favor, imploraba a gritos el extraño hombre desde el tejado al inmutable poste. La gente que pasaba por allí miraba sorprendida. Qué raro, ¿qué pintará un poste en mitad de la calle? Encima, un hombre le grita desde el tejado, murmuraba la gente entre risas. La policía llegó. Esta pensó que el extraño hombre era un ladrón y se lo llevó a la comisaría. Tras comprobar que no lo era, fue liberado. Desde aquel día, el extraño hombre jamás volvió a pasar fuera, ni siquiera durante la noche. Y el poste, por lo que se ve, tampoco. En este, la verdad, lo único que se me ocurre es que se refiere a igual al bullicio de la ciudad, ¿no? Que era muy nuevo, pero en general también la historia es muy extraña. La verdad es muy interesante. El mensaje, no sé la verdad cuál sería. En general no tiene mucho de cultura este mensaje, pero, bueno, este cuento, la verdad siempre son muy, este por ejemplo está muy interesante. Muy curioso, la verdad. Nada más diría que es de la, en general también como de la urbanización de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Que pues empezó a movilizar y pues existía, pues empezaron a existir los postes, ¿no? Este de la Villa Durmiente es muy interesante. Ese tiene muchísimo más mensaje, ¿no? La Villa Durmiente. Nunca supe cómo se llamaba el protagonista de este relato. Por eso lo llamaré Kay. Kay viajaba por todo el mundo. Un día llegó a una ciudad muy extraña llamada Villa Durmiente. En apariencia se la veía inerte. Era una villa solitaria en la que reinaba el silencio. Sus casas viejas y destartaladas parecían abandonadas. Tampoco salía humo de sus chimeneas, y ni siquiera había talleres de reparación. Aquella lánguida villa adormecía sobre una gran explanada. La llamaban Villa Durmiente, porque todo aquel que entraba en ella se fatigaba sin motivo y se quedaba dormido. Cierto día, unos viajeros pasaron por la ciudad. De repente, se sintieron cansados y somnolientos. Unos se sentaron en algún, unos se sentaron en alguna que otra piedra, mientras que otros se acomodaron bajo la sombra de algún que otro árbol.
En ese mismo lugar entraron en un sueño tan profundo como al oscuro agujero. Cuando se despertaron ya era muy tarde, ya era muy noche. Sorprendidos, se levantaron y huyeron despavoridos. El rumor corría por la pólvora. El rumor corrió como la pólvora y los viajeros dejaron de ir. Desde aquel día, la gente comenzó a tomar otra ruta para no pasar por ella. Kate deseaba saber dónde era realmente Villa Durmiente, aquella ciudad que tanto pavor daba a la gente. Quería ver si realmente era tan terrorífica como decían los habladurías. De modo que, creyendo que se dormiría, partió hacia ella llena de curiosidad. Cuando Kate entró en la ciudad, comprobó que era tan tétrica como decían. Por sus calles no pasaba ni un alma y reinaba un profundo silencio. Ni siquiera salió humo de las chimeneas. Todas las casas tenían las puertas cerradas. Era tan silente como un pueblo fantasma. Kay anduvo entre los quebrados muros de amarillentas tierra y miró entre los rendillas de las desvencilladas puertas. Sin embargo, las viviendas estaban tan silenciosas que parecían no habitarlas nadie. Por casualidad, vio aparecer de la nada un famélico y desgarbado perro que vagabundeaba por la ciudad. Kay imaginó que sería algún despiadado viajero. Entonces, cuando Kay caminaba por la ciudad, comenzó a estar cansado. Qué cansado y somnoliento me encuentro. No, 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 no me debo de dormirme. Tengo que aguantar, exclamó Kay mientras intentaba desperezarse. Ahora bien, su cuerpo quedó paralizado. Como si lo hubieran anestesiado, se tiró a un lado de la calle y se puso a roncar. Kay abrió súbitamente los ojos tras haber sido zarandeado por alguien que pensó que había dormido lo suficiente. Cuando se levantó, ya era bien entrada la noche. La luz de la luna coloreaba el paisaje de tonos fríos. ¿Qué hora será? No puedo creer. ¿Cómo es posible que me haya dormido? Exclamó Kay apesadumbrado. ¿Qué más da? A lo hecho, pecho. Recogió su sombrero del suelo y se lo colocó de nuevo. Después miró a su alrededor y de repente vio a un viejo que portaba una gran bolsa a sus espaldas. Kay lo miró fijamente y se preguntó si no habría sido él quien lo había zarandeado, así que, sin mediar la palabra, fue a preguntárselo. Bajo el brillo de la luna, comprobó que tenía la ropa roída y llevaba puesta unos zapatos desgastados. También se le veía muy mayor y tenía una barba larga y canosa. ¿Quién es usted? Preguntó el joven. El viejo se acercó a duras penas. Soy el que te ha despertado, contestó el viejo, y me gustaría pedirte un favor. Yo construí esta villa, soy su fundador, pero como puedes comprobar, ya soy muy viejo. Quiero que me ayudes. Te ruego que escuches con atención lo que te voy a pedir. Como que ella era un joven que respetaba a sus mayores, escuchó lo que el anciano le iba a decir. Haré todo lo que esté en mi mano, prometió el joven. El viejo se emocionó tras escuchar sus palabras. Por fin tendré paz. Pues bien, voy a decirte lo que quiero. Soy un hombre que lleva mucho tiempo viviendo en este mundo. Sin embargo, otros hombres que tienen desde muy lejos están destruyendo este territorio. Han puesto raíles en mi tierra, viajan en barcos de vapor y envían telégrafos. Si la cosa no cambia, llegará un día en que la tierra no tenga ni un solo árbol ni una sola flor. Me encanta la belleza de las montañas, los bosques y las rosas silvestres que florecen por doquier. Si esos hombres no se cansan o no se duermen, muy pronto la tierra se convertirá en un desierto. A mis espaldas, a mis espaldas, porto un saco con arena de la fatiga que recogí del desierto de la fatiga. Si esta arena se espolvorea un poco por encima de algo, eso se pudrirá, se oxidará o se cansará de inmediato. Voy a compartirlo contigo y a partir de ahora
quiero que lo vayas esparciendo por todos aquellos lugares donde vayas. El joven aceptó la extraña petición del viejo. Agarró el saco y se fue viajando por todo el mundo. Un día, caminando por los Alpes, vio un paraje muy hermoso. De repente, centenares de peones aparecieron de la nada. Cortaron y tiraron árboles longevos con sus máquinas. Volaron con dinamita a una extraordinaria montaña y finalmente colocaron rieles. En ese momento, el joven sacó arena del saco y los roció sobre estos. Los rieles de acero que brillaban como la plata se oxidaron. En otra ocasión, cuando Kay caminaba por una ciudad repleta de gente, un vehículo cruzó a toda velocidad por la carretera y atropelló a un chico que estuvo a punto de morir. Kay cogió rápidamente la arena y la lanzó a sus ruedas. El coche se detuvo. Por eso, la muchedumbre pudo detener a su irresponsable conductor. Otra vez, cuando Kay pasó por delante de una obra, vio cómo sus trabajadores sudaban sin descanso. Kay sintió pena y roció al capataz con un poco de arena. A este le entró sueño. Venga a tomar un descanso, ordenó el capataz a sus peones, y ahí mismo se echó una siesta cubriéndose la cara con el sombrero para evitar los rayos del sol. Kay siguió viajando en ferrocarriles y barcos de vapor o visitando fundiciones. Rociaba con arena todo aquello que podía hasta que se le terminó. En cuanto se te acabe, regresa a la villa durmiente y te convertiré en el príncipe de este lugar. El joven se acordó de las palabras que le dijo el anciano y partió para encontrarse con él. Tras varios días de viaje, llegó a Villa Durmiente. Ahora bien, ¿cuál sería su sorpresa al comprobar que la villa había desaparecido? No quedaba ni rastro de sus gracias casas. En su lugar se levantaba una pila de enormes edificios. El cielo estaba cubierto de polución, el ruido de las fábricas era ensordecedor, los cables de electricidad colgaban como si fueran telas de araña y los trenes cruzaban desde el centro hasta la periferia. El joven observaba enmudecido todo aquel espeluznante espectáculo. Este cuento básicamente hace referencia a todo el proceso del periodo Meiji, donde se vivió una increíble cosa, como dice al final, que regresa y pues ya estaban los edificios, así pasó literalmente. Ah, mira, si lo pones así, se ve una montaña, se ve la página de atrás. Pero bueno, hace la última parte y básicamente todo el cuento habla tanto la increíble con la rapidez que en el periodo de Meiji se desarrolló la sociedad japonesa, como de literalmente estar viviendo en pueblos o sea, bueno, ya conocen mucho del periodo Edo, que básicamente era del shogunato, donde vivían, eh, o sea, vivían bastante modernos, pero la sociedad occidental ya era mucho más moderna, ¿no? Y cuando se abrieron, lo más prioritario era modernizarse porque no querían terminar como un ejemplo muy importante para ellos fue las guerras del opio, donde, si mal no recuerdo, Inglaterra en dos ocasiones, que fueron las dos guerras del opio, invadió China por los problemas del opio. Y pues China terminó perdiendo por falta de tecnología, ¿no? Entonces, como Japón no quería terminar como en las guerras del opio, fue todo el proceso de modernización donde en varios años fueron agarrando básicamente toda la cultura extranjera, todos los sistemas eh, políticos, económicos, de industria, militar, de varias partes del mundo para traerlos al países, para traerlo al país y poder ellos crear su propio sistema a base de lo que aprendieron y
pues tuvieron una rápida transformación en lo que fue el periodo Meiji hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por el momento solo vamos a leer estos tres. Ya leeremos el de la vaca, que también tiene bastantes cosas culturales. Se me olvidó comentar, tiene también bastantes cosas, pues, cosas de la cultura japonesa sobre, o más bien, valores sobre el medio ambiente, como al final dice, ¿no? Debemos que llega y pues están los edificios, la contaminación, chalala, chalala. Y por ejemplo, también llega a mencionar cosas de, pues, que ve personas con exceso de trabajo y así, y que pues básicamente podría decirse que yo lo veo que también así, como que vivimos en una sociedad de que no paramos, ¿no? No nos paramos a admirar la belleza del planeta, ¿no? La naturaleza, la convivencia, y siempre estamos apurados, ¿no? Y pues que no solo es lo tecnológico, ¿no? También hay que ver la tecnología y así, pero sin dejar de lado la naturaleza, ¿no? También es un cuento que involucra mucho el cuidado de la naturaleza, tanto como el rápido crecimiento de Japón. Pero bueno, hasta aquí dejamos el primer capítulo de El pájaro rojo. Alcanzamos a leer tres cuentos, espero más adelante leerles más y comentarles sobre en general o a detalle lo que he encontrado de cultura japonesa en ese periodo en este libro, ¿no? Espero que les haya gustado, pero bueno, les haya gustado y espero verlos pronto para seguir continuando el libro, ¿no? Hasta luego.